Y vamos a hablar de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Ya nos referimos a que este fin de semana va a haber elecciones en 4 distritos, 4 provincias. La próxima va a ser en la ciudad de Buenos Aires. 18 de mayo vamos a tener que elegir legisladores y está con nosotros para que nos cuente cuál es su propuesta para la ciudad María Eva Kutsovitis, que representa a Confluencia, un espacio en el que se agrupan una serie de organizaciones que tienen a la ciudad como referencia, como meta, como objetivo. Muy buenas noches, María Eva, un gusto saludarte, bienvenida al programa, soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos, a todas y muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, contanos qué es Confluencia para arrancar. Mira, Bien. Confluencia es una nueva fuerza política en la ciudad de Buenos Aires, pero que está integrada por compañeras, compañeros, espacios y movimientos que tienen una larga data y un largo recorrido en la defensa de los derechos de quienes habitan la ciudad. En Confluencia está el Observatorio del Derecho a la Ciudad, está Unidad Popular, que tiene como referencia a nivel nacional a Claudio Lozano, está el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, Patria de Iguales, es decir, un conjunto de referencias y de fuerzas políticas y organizaciones que hace muchísimos años venimos defendiendo colectivamente los derechos de quienes habitan la ciudad de Buenos Aires. Hemos, entre otras cosas, logrado frenar la venta del predio de Costa Salguero en la Costanera Norte. Entre otras cosas, hemos podido frenar la venta de 100 hectáreas de tierras públicas de patrimonio común que nos pertenecía a todas, a todos. Hemos podido en muchos barrios organizarnos a través de comedores comunitarios, armando bachilleratos populares. Hemos podido también defender a muchísimas jubiladas y jubilados del avasallamiento de las prepagas. Hemos podido, además, en la justicia lograr que le ordene a la legislatura sancionar un código ambiental, una deuda que tenemos hace más de 25 años con el conjunto de la ciudadanía porteña. Hemos logrado soluciones habitacionales para muchísimas familias en situación de calle, familias que se encuentran en extrema situación de vulnerabilidad. Así que nosotros hace años que venimos trabajando y recorriendo la ciudad, siendo parte de los diferentes conflictos que en la ciudad suceden. Somos los que además logramos poner junto con las asambleas, porque formamos parte de las asambleas de la ciudad de Buenos Aires, la discusión de terminar con el código urbanístico, ese código que incentivó Horacio Rodríguez Larreta para habilitar la sobreconstrucción sin límite en la ciudad de Buenos Aires en el año 2018 y que destruyó buena parte de la ciudad. Así que somos eso, en realidad, Confluencia. Si tuvieras que definir cuáles son los 3 principales problemas que hoy enfrenta la ciudad de Buenos Aires y acerca de los cuales vos desde la legislatura querrías ocuparte, ¿cuáles serían? Mira, creo que el principal problema en la ciudad de Buenos Aires es la emergencia habitacional, es la emergencia social, es la emergencia ambiental y te agrego un cuarto eje que para nosotros también es muy importante, que es la emergencia en seguridad. Yo creo que esos son los 4 problemas fundamentales que la ciudad tiene que abordar. La ciudad de Buenos Aires no solo es el distrito más rico de nuestro país, sino que además tiene un presupuesto per cápita que duplica al de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona, con la mitad de presupuesto por habitante, impulsó hace muy poquito la construcción de 50.000 viviendas sociales. Para nosotros, afrontar la emergencia habitacional es a partir de la construcción de un banco público de viviendas. ¿Qué significa un banco público de viviendas? Significa que la ciudad cuente con viviendas
propias, que las ofrezca en alquiler social, que las ofrezca en comodato, por ejemplo, a las personas adultas mayores que hoy se jubilan y no son propietarias del inmueble que ocupan, y por supuesto en la Ciudad de Buenos Aires se necesita para poder sobrevivir 5 jubilaciones mínimas. Si además tenés que alquilar, es una tarea imposible. Ese banco público de viviendas que existe en ciudades como Viena, por ejemplo, y en muchas otras ciudades de Europa, permitiría todos los años incorporar 10.000 viviendas. 10.000 viviendas incorporadas a ese banco público de viviendas, solamente ejecutando la totalidad del presupuesto de la ciudad. El año pasado a Jorge Macri, entre comillas, le sobraron, porque entre lo que recaudó y lo que gastó, la diferencia fue un excedente de 300 millones de dólares. Ajá. Bueno, yo invito a que entren a Zona Prop y con 300 millones de dólares vean que podríamos haber comprado aproximadamente 7.000 inmuebles para ese banco público de viviendas, que permitiría regular de manera virtuosa el mercado inmobiliario, que hoy está completamente desregulado, que permitiría ofrecer viviendas a 50.000 pesos en alquiler, ¿sí?, en alquiler social, que permitiría, ¿sí?, por ejemplo, ofrecer viviendas en comodato a las personas adultas mayores y, por supuesto, viviendas que serían entregadas con créditos blandos como primer vivienda para las y los jóvenes. Entonces, para nosotros es clave el tema habitacional, es clave el tema social, porque acá, en el distrito más rico, la mitad de nuestras infancias habitan en hogares pobres. Para nosotros es fundamental poner en marcha un programa alimentario de emergencia, desde las escuelas y desde los centros de jubilados. Y esto es absolutamente posible si nosotros recuperamos, por ejemplo, los beneficios que la Reta le otorgó a los grandes grupos económicos. La Reta le bajó la alícuota de ingresos brutos no a las pymes, sino a las megaconstructoras, a las megaempresas que se dedican a la megaminería, a esas megaempresas que tienen altísimas rentabilidades y que no necesitan de la ayuda del Estado. La Reta en su carrera presidencial le bajó la alícuota de ingresos brutos, algo que no sucede con ningún comercio de la Ciudad de Buenos Aires ni con ninguna pyme. Nosotros, o sea, pagan menos del 3%, que es lo que pagamos todos. Pagan menos de lo que les correspondía en su alícuota de ingresos brutos por la actividad que tenían. ¿Sí? Tuvieron un beneficio excepcional de reducción de alícuota de ingresos brutos. La verdad que ningún otro sector, ni el sector pyme, ni el sector comerciante, tuvo una reducción en su alícuota de ingresos brutos. Solo los grandes grupos económicos, que insisto, no necesitan ayuda por parte del Estado. Estamos todas y todos financiando a esas grandes corporaciones inmobiliarias. Nosotros queremos restituir la alícuota de ingresos brutos para que ese excedente de recaudación se destine al programa de emergencia alimentaria. Vos decías que Buenos Aires duplica el presupuesto de Barcelona y que hay plata sin ejecutar y que a su vez Barcelona tiene un programa de vivienda social con un presupuesto que es el 50% que el de Buenos Aires. Entonces uno puede deducir que el de Buenos Aires está muy mal adjudicado y administrado. Totalmente, está pésimamente ejecutado, ¿sí? Porque en lugar de estar destinado ese presupuesto a resolver los problemas cotidianos, la emergencia social, la emergencia habitacional, la emergencia ambiental, en realidad ese presupuesto está destinado a privilegiar a los privilegiados de siempre, no solamente porque reciben, ¿sí?, beneficios impositivos que no tiene ningún porteño y ninguna porteña, sino porque además dentro de ese presupuesto tenemos, por ejemplo, destinados, ¿sí?, cifras escandalosas a lo que se denomina la pauta oficial, la autopropaganda. La realidad es que Jorge Macri el año pasado por día gastaba 270 millones de pesos en hacerse autopropaganda. Si le ponemos fin a la autopropaganda oficial, en primer lugar, si terminamos con los privilegios de los privilegiados de siempre y ejecutamos el presupuesto, no solo
vamos a lograr el Banco Público de Viviendas, vamos a lograr además el Plan de Emergencia Alimentaria, vamos a lograr, por ejemplo, un laboratorio público de medicamentos que permita entregar medicamentos gratuitos a las jubiladas y a los jubilados que cobran hasta 5 jubilaciones mínimas. Vamos a lograr implementar un programa que nosotros nos encanta y con el que venimos hace mucho tiempo estudiándolo y trabajándolo, que es el programa de Escuelas Abiertas. Escuelas que luego de las 6 de la tarde se transforman en un proyecto deportivo, en un proyecto cultural. La verdad es que nosotros soñamos que después de las 6 de la tarde en cada escuela haya una orquesta. Hoy hay 15 escuelas de música en la ciudad de Buenos Aires, maravillosas escuelas de música sostenidas por sus docentes y directivos, pero completamente desfinanciadas por parte del gobierno. Nosotros lo que queremos es terminar con el curro de las concesiones. La verdad es que muy pocos candidatos hablan de eso, yo te diría ninguno. No se trata, como plantea Santoro, de controlar mejor las concesiones. No, se trata de terminar con el curro de las concesiones. ¿Por qué? Tiene que haber 19 empresas concesionarias que hace décadas se reparten el negocio de la alimentación en los comedores de las escuelas públicas. ¿Por qué no se vuelve a cocinar en las escuelas públicas? Eso genera empleo, genera trabajo genuino y además permite que 200.000 estudiantes todos los días consuman alimento de calidad nutricional. Bueno, para nosotros eso es clave, terminar con las concesiones en la ciudad de Buenos Aires. Porque tenemos que ir cerrando, María Eva, se nos está acabando el tiempo y te pido unos 30 segunditos de mensaje final para nuestra audiencia y con eso cerramos la nota. ¿Cómo no? Mira, más allá del conjunto de las propuestas, recuperar Costanera, Laboratorio Público de Medicamentos, Banco Público de Viviendas, Proyecto de Escuelas Abiertas, lo que nosotros queremos recuperar es la posibilidad de poder ser protagonistas de cómo queremos vivir. Y para eso necesitamos que las voces de quienes defiendan la ciudad lleguen a la legislatura porteña para revolucionar la legislatura y la ciudad. Por eso es muy importante que este 18 de mayo nos puedan acompañar con su voto. Muchísimas gracias, éxitos el próximo domingo y bueno, después de las legislativas volvemos a hablar. Muchas gracias por habernos atendido. Sí. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Adiós, buenas noches.